¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con la práctica 6 de análisis de datos. Ya terminamos con la parte de componentes principales. Empezamos con clustering, o en español método de agrupamiento. Más fácil, el clustering es más común. Método de agrupamiento tal vez no sabe muy bien qué es. Clustering es la palabra que se usa comúnmente en español también. Y vamos a ver el método de K-means, que es el método que ya vieron en la práctica, en la teórica y en la práctica. K-means y en español K-medias, ahí sí, cualquiera de los dos se usa indistintamente. Y vamos a ver cómo hacerlo con Python. Ya vieron en la práctica, en la teórica, el algoritmo de K-medias. Se los muestro acá. Esto es lo que vieron en la teórica. Este es el algoritmo de K-medias. O sea, clustering es tenemos un conjunto de datos. Podemos pensarlo como puntos en el plano para simplificar un poco. Tenemos puntos en el plano y queremos separarlos en grupos, ¿sí? Identificar distintos grupos o lo que sería distintos comportamientos. Si fueran, por ejemplo, individuos o algunas poblaciones, podríamos identificar distintos comportamientos y separar a las personas según distintas variables, ¿sí? Que dentro de cada grupo se comportan de forma similar. Bueno, acá tenemos el algoritmo para hacer esto, no voy a entrar en los detalles. Y lo que sí, hoy no vamos a programar este algoritmo. Este algoritmo no es complicado, se puede programar. Acá están los cuatro pasos, son estos cuatro pasos, pero bueno, es un poquito más avanzado que las cosas que estamos haciendo, así que no lo vamos a hacer. No está tampoco como ejercicio en la práctica, así que no lo hacemos. Si quieren tratarlo, pueden tratar de hacer. Como les digo, no es tan difícil, pero bueno, requiere un poquito más de lo que estamos haciendo usualmente, ¿sí? Entonces vamos a usar directamente el comando de Python para hacer clustering, ¿sí? ¿Está bien? Bien, entonces empezamos. NumPy, Pandas y Matplotlib, lo que usemos siempre. Este que tenemos acá, make blobs, es para hacer burbujas, ¿sí? Es simplemente un generador de datos. En vez de leer ahora datos del archivo de un CSV, que podríamos haber hecho perfectamente, este está bueno para probar nuestros métodos de clustering. Genera automáticamente al azar distintos puntos en el plano y y con distintas, como formando burbujas, ahora lo vemos enseguida. Entonces, si uno quiere probar distintos métodos de clustering, probar, comparar, a ver si dan lo mismo, si dan distinto, bueno, está bueno que uno puede con esto generar aleatoriamente cualquier cantidad de clustering y con distintas propiedades. Así que es bueno para probar. Después en la práctica tienen varios ejemplos concretos. Acá simplemente vamos a hacer esto como una simulación, ¿sí? Entonces, el comando make blobs, primero ejecutamos esto, todos estos paquetes. Y de bueno, clustering ahora lo vemos de este paquete sklearn tiene todas estas cosas de análisis de datos. Cluster tiene el comando k-means que enseguida lo vamos a ver. Bueno, y make blobs, bueno, acá cuando ejecutemos no vamos a ver nada, simplemente cargó los datos. En la variable x están guardadas las coordenadas de los puntos y en la variable b está guardado a qué nube pertenece cada punto, ¿sí? Es decir, como que acá ya están los datos, ahora los gráficos sí lo vemos, los datos ya están agrupados de alguna forma en clustering. Si se ve que acá hay como cuatro burbujas. Acá los parámetros de MakeBlob son cantidad de puntos 100, en total acá hay 100 puntos. Centros 4 quiere decir que están agrupados en cuatro clusters, hay cuatro centros. Y acá estas son distintas medidas de aleatoriedad, de cuán dispersos están los puntos. Acá uno puede cambiar si quiere, por ejemplo, que los puntos estén mucho más concentrados alrededor de cada centro, no puede variar ahí si quiere. Ven, acá se quedan mucho mejor identificados los clústeres. Entonces acá sería como que con cualquier método de clustering tendría que dar estos cuatro. Cuando uno pone más dispersión, que los métodos, los grupos se empiezan a juntar. Acá. Bueno, acá estos quedan separados, acá se empieza a mezclar un poco estos dos, no queda claro estos puntos. Bueno, acá sí parecería todos estos de este clúster, pero depende de la dispersión que uno ponga, podría ser más fácil o más difícil identificar los clustering. Pero no nos preocupamos, ¿sí? Simplemente vamos a trabajar con este conjunto de datos, ¿sí? En la variable x es una matriz ahora x, están las coordenadas, y en el vector b hay un indicador a qué clúster pertenece, pero no lo vamos a usar, digamos que queremos de alguna forma predecir nosotros, poder nosotros calcular para cada uno de estos puntos en qué clúster está, ¿sí? Entonces, esto es nuevo, este comando scatter. Siempre estábamos usando plot para graficar mismos puntos. Podríamos haber usado acá pt.plot y acá coma punto. Pero es más rápido si scatter se usa para exactamente esto. Cuando tenemos el otro plot es más común usarlo para una función, donde tenemos la coordenada x y la coordenada y la función. Y scatter es más común para esto, para puntos en el plano que no representan una función, sino simplemente puntos dispersos en el plano. Entonces es como más práctico hacerlo así,
ya lo pone automático, el puntito sale un poquito más grande que lo que uno hacía si poníamos coma punto, bueno, y ahora vamos a ver otras opciones que también son más prácticas hacerlo así. Es como que plot es más general, nos permite hacer muchos tipos distintos de gráficos y este scatter es específico para puntos dispersos en el plano, ¿sí? Entonces es como más abreviado. Es más o menos lo mismo, se puede hacer con los dos, pero esto es más abreviado. Entonces acá vamos a usar siempre ahora scatter. Podríamos haberlo usado en los ejercicios anteriores, para PCA y bueno, varios ejercicios anteriores también podríamos haber hecho esto, pero es básicamente lo mismo. Printx para ver los datos, pero ya los estamos viendo acá, es más fácil verlos acá. Pero bueno, printx para ver bien exactamente qué es lo que tenemos de datos. Tenemos una matriz, es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando decimos PCA, cuando leemos datos de una tabla. Cada columna representa una variable, ¿sí? Acá sería la variable x y la variable y son coordenadas en el plano, ¿sí? Esto podría representar distintas cosas, por ejemplo, si fuera una población, no sé, edad y altura, ¿sí? Entonces, a partir de la edad y la altura queremos separar a la población en distintos grupos, ¿sí? Este es X, este es y no, se llama B ahora, print B. Acá ya nos dice a qué grupo pertenece cada punto, ¿sí? Esto digamos lo que queremos predecir. Acá ya viene dado, es como que ya en este ejemplo uno tiene la información previa porque ya fue generado así, fue una simulación. En algunos casos uno también tiene información previa, por ejemplo el ejemplo que está en la práctica de iris de ciertas flores, uno ya sabe cada flor que uno está estudiando qué flor es y a partir de ciertos datos quiere ver si puede predecir, digamos, ese comportamiento. Pero en muchos casos de clustering uno lo usa donde los clustering no están previamente definidos. Como les decía, si es una población, por ejemplo, una cartera de clientes de un banco y uno quiere hacer distintas acciones, por ejemplo, a algún grupo ofrecerle préstamos, a algún grupo ofrecerle fondos de inversión y a algún grupo ofrecerle tarjetas de crédito. Bueno, se va a separar, uno quiere separar su población en distintos comportamientos, entonces uno prueba cómo le va con distintas acciones, cómo responde la gente, y a partir de ahí trata de armar unos clústeres para el futuro, para poder a cada uno de hacerle distintas acciones, ¿sí? Entonces uno tiene que separar a la población en grupos, pero esos grupos no están definidos previamente, no existe el grupo de consumidores audaces que quieren fondo de inversión, simplemente uno con distintas variables tiene que tratar de identificar ese comportamiento, ¿sí? Entonces, acá en este caso como que uno quiere predecir la respuesta correcta, pero en general no es eso. En general es, bueno, hacer clustering para tratar de agrupar y que cumplan algunas propiedades, ¿sí? Bien, entonces el comando es bastante simple, es camins igual camins, y acá definimos cuántos clústeres queremos, n clusters igual a 4. Esto es muy parecido a la notación, es muy parecida a cuando hacíamos PCA y n components, cuántas componentes queríamos. Acá es n cluster igual a 4. Pero acá si ponemos print quién es Camins, todavía no hicimos nada, ¿sí? Simplemente definimos que Camins es como un objeto, lo vamos a usar para hacer clustering, ¿sí? Por ahora no hicimos nada. Simplemente le asignamos parámetros, ¿sí? Es como que dijimos, bueno, Camins vamos a usarlos para hacer un clustering de 4 clusters. N cluster es la cantidad de clusters. Pero ven, acá ya hay muchas otras opciones, o sea, cuando ponemos así print Camins nos muestra todas las opciones. N clusters igual a 4 es porque nosotros le pusimos 4. Pero todas las demás son opciones que ya vienen dadas por default, ¿sí? Por defecto. Todas estas las podríamos nosotros configurar. Si acá ponemos, por ejemplo, max iter 500, bueno, estamos cambiando este valor. No nos vamos a meter en todas las opciones, es como que aceptamos que por default ya viene bien configurado, entonces no vamos a meter. Pero si uno quisiera, max iter es lo que vieron en el algoritmo que les mostré recién, cuántas iteraciones máximas podemos hacer hasta dar la convergencia del método, ¿sí? Como es un método iterativo que tiene que converger, podemos cambiar la cantidad de iteraciones, ¿sí? Pero por eso no nos metemos, lo usamos directamente con... El único parámetro que sí nos importa es cuántos clústeres queremos, ¿sí? Porque Camins requiere que fijemos de antemano la cantidad de clústeres, ¿sí? No podemos hacer Camins automático. Uno después puede elegir la cantidad óptima probando distintos valores, pero en cada caso tenemos que decirle cuántos clústeres queremos, ¿sí? Si se fijan en el algoritmo que teníamos era K puntos distintos, entonces ya empezamos con una cantidad fija de puntos, con un K fijo, ¿sí? Con una cantidad fija de clústeres. Bueno, entonces eso, por ahora no hicimos nada. Y acá el comando para hacer los clústeres es fit predict, ¿sí? Acá también toda la notación es muy parecida porque es el mismo paquete sklearn, muy parecida a componentes principales. El otro era fit transform, acá es fit predict. Entonces fit predict hace dos cosas. Hace por un lado, calcula los clusters y después predict, o sea, en K-means, repasemos de nuevo el algoritmo, perdón. En K-means lo primero es identificar quiénes son los centros de los clusters y a partir de ahí, una vez que uno ya sabe quiénes son los centros, uno puede asignar
a cada punto del conjunto de datos qué clúster pertenece según esta instrucción de acá, ¿sí? Acá lo que dice es, para cada punto X de nuestra muestra, lo asignamos al clúster Y si está más cerca del centro de ese clúster que de cualquier otro centro, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Entonces, el método de Camin se basa en, primero, determinar algunos centros y después los puntos los asignamos al centro al que esté más cerca, ¿sí? Cada punto, si tenemos centros dados, nos fijamos cada punto a cuál de los centros está más cerca y lo asignamos a ese centro. Y después vamos, iterativamente vamos mejorando los centros. Eso es básicamente el algoritmo Camins. Pero entonces acá lo que hace es eso, calcular los centros óptimos y después predict, quiere decir que, bueno, también le asigna a cada dato le asigna en qué clúster cayó, ¿sí? Entonces hagamos esto, print cluster. Eso. Acá, entonces, en cluster nos guarda ya a qué cluster cayó cada uno, ¿sí? O sea que usando este paquete no tenemos que hacer nada, simplemente es llamar al comando cuántos clusters queremos y después kMinSFitPredict nos genera un vector donde cada coordenada del vector es este vector de acá. Cada coordenada del vector es a qué clúster corresponde ese punto, ¿sí? O sea que acá ya terminamos, ya sabemos que el primer punto está en el clúster 3, el segundo punto está en el clúster 2, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, pero ¿qué hacemos con estos datos? Queremos ver si realmente hizo una buena clasificación o no, así a ojo no podemos saber. Entonces lo vamos a graficar. Y acá lo que queremos, ya tenemos este gráfico, teníamos hecho este gráfico, queremos ahora colorear según en qué clúster cayó cada punto, queremos colorearlo distinto, ¿sí? Entonces eso es lo que es muy fácil hacer con scatter, que no era tan fácil hacer con plot, con pltplot, con plscatter. Es muy fácil, es simplemente c igual cluster, quiere decir color dado por este vector, ¿sí? Para color le podemos dar un vector de números enteros, cada número lo asigna arbitrariamente a un color, ¿sí? Sabemos qué color le toca a cada número, pero lo hace automático. ¿Ven? Y acá quedó nuestros clusters, ¿sí? Entonces, antes de mirar el gráfico, bueno, es eso. Scatter es siempre la primera coordenada, la segunda coordenada, y C igual cluster, le damos el color. 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, con plot esta opción no se puede hacer tan fácil, hay que hacer un poco más complicado, porque el color no lo puedo dar con un número. En Scatter sí le puedo dar el color con un numerito. Bueno, ya acá vemos que funcionó muy bien, ¿sí? El método funcionó muy bien. Nos separó la población en distintos grupos y se ve que están bastante bien coloreados. Acá hay un único punto que quedó un poco raro. Esto es por el método Camins. Esta es una propiedad del método Camins. Es decir, parece que estuviera mal. Si yo lo quiero separar en grupos, este punto está más cerca de este grupo, ¿sí? El tema con Camins es que Camins no mira que esté cerca que los puntos estén cerca entre sí, sino mira distancias al centro, ¿sí? Entonces, si el centro está por acá y el centro está por acá, el otro, y este punto está más cerca de este centro, bueno, lo asigna a este centro, ¿sí? ¿Se entiende? No se fija que haya puntos cerca, o sea, depende del método que uno usa, uno le interesa medir todos los puntos y, bueno, tratar de que si acá hay puntos amarillos, bueno, los que están cerca también queden amarillos, pero el método Camis es un poco distinto, mide simplemente centros óptimos y después cada punto lo asigna al centro al cual está más cercano, ¿sí? Entonces miremos antes de mirar, espera, iba a decir miramos los centros, pero miremos los clústeres originales, o sea, esto fue generado una simulación con 4 centros y a partir de ahí se generaron puntos alrededor de esos centros. Y esos centros originales, la respuesta correcta en este caso, lo que queremos tratar de predecir, están en la variable b, pero si se fijan acá, justo la variable b quedó 3 puntos verdes en esta población, ¿sí? Entonces, estas dos nubes se juntaban, o sea, acá a ojo parecía que este punto tenía que estar en la población amarilla, pero en la realidad, como fueron generados datos, estos 3 puntos en verdad pertenecen a esta nube, ¿sí? Pero bueno, en este caso la simulación da eso, pero bueno, acá no hay tampoco una respuesta correcta. Si uno tiene una población así y no sabe qué clúster, bueno, podría ser cualquiera de los dos, ¿sí? Depende del método que uno use, le va a dar distinto. Entonces no hay que preocuparse tanto de esto, simplemente poder entender los distintos métodos, qué tipo de agrupamiento van a ser. Por ahora, Camins, bueno, si fuera esto o esta población, son agrupamientos válidos, ¿sí? Entonces, comparemos los centros.
miramos los centros que nos asignó el método K-means. Los centros, ¿cómo es? ¿Cómo es? Esto K-means Cluster Center, ¿sí? Cluster Centers es una matriz donde en cada fila está uno de los centros, ¿sí? Entonces, graficamos por un lado los clústeres que hicimos y por otro lado, en el mismo gráfico, perdón, los centros en color rojo. Y acá este S igual 200 quiere decir que hay un punto grueso, ¿sí? Para scatter, el tamaño que en plot era ms, creo, marker size, acá directamente es S igual a 200. Entonces acá están marcados los centros, estos puntos rojos gordos son los centros de los clústeres. Y bueno, este punto violeta que uno pensaría que tiene que estar en este amarillo tal vez, acá está asignado a este porque este punto violeta está más cerca de este centro rojo que de este centro, ¿sí? Habría que medir la distancia, obviamente no, a ojo no se puede saber si es cierto o no, pero ese es el método Camis. Cada punto está asignado al centro que le queda más cerca, entonces este está más cerca de este centro, ¿sí? Por más que tenga puntos amarillos cercanos, no se preocupe, el método Camis no se afecta por eso. Sí, bueno, indirectamente sí, pero no directamente que trata de que todos los grupos, los puntos cercanos queden agrupados, sino que la clasificación está dada por la distancia al centro. Entonces, este punto está más cerca de este centro que de este, bueno, queda asignado a ese centro, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esa es la clasificación que hace Camins. Si imprimimos los centros, para ver qué es bien esta variable, acá está, ¿no? Estos son los cuatro centros, ¿sí? Menos 1,57, 3,11 es este de acá. Bueno, cada fila de acá es uno de los cuatro centros, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, eso es básicamente todo hoy. Hoy no vamos a hacer mucho más que esto. Usar el comando commits y con esto ya pueden hacer varios ejercicios. Después vamos a ver algún otro método, en las próximas clases algún otro método y también vamos a ver un poco de cómo determinar la cantidad óptima. Acá ya venía dado que son cuatro clústeres, ya venía dado que hay que separarlo en cuatro. Cómo calcular si está bien hacer cuatro o tendrían que ser menos. Acá, por ejemplo, todos vimos que están medio, se tocan, entonces podría ser tres o podría ser cuatro. Gráficamente se ve más claro que son cuatro. ¿Qué pasa si hacíamos tres? Podemos comparar. ¿Qué pasa si a ojo, digamos, cómo quedarían tres clústeres? Si uno pensara que acá, o pensemos el gráfico original, si queremos separar esto en tres clústeres, ¿cuáles van a ser los clústeres? Bueno, no sabemos muy bien, también depende del algoritmo. Vamos a ver qué es lo que nos da el método Camins, cuáles son los tres clústeres. Entonces lo único que hacemos es cambiar, en vez de n clusters igual a 4, ponemos n clusters igual a 3. Para no borrar todo lo que ya hicimos, lo grabamos en otra variable, Camins 3, ¿sí? Cluster 3 fit predict es lo mismo y después graficar todo, graficar los centros, o sea, es copy-paste de todo lo que ya estaba, pero cambiando 4 por 3. Ven, y acá se ve lo que hizo este método es agrupar estos dos, los juntó en un solo clúster, ¿sí? Parecía razonable justamente porque esas dos nubes medio que se tocaban. Acá no estoy muy seguro de esto, si lo hacen ustedes, como esto está generado al azar, como estos datos están generados al azar, no estoy seguro si depende la versión de Python o su computadora o algo, tal vez cuando lo generan les toma otros puntos distintos. Por lo que estuve experimentando no me dio siempre lo mismo, incluso en dos computadoras distintas y me dio lo mismo, así que parece que aunque son generados al azar, si pone los mismos parámetros le va a generar siempre exactamente la misma nube, ¿no? Va a haber cambios. Pero bueno, pruébenlo, tal vez si les da un poco distinto, eh, no va a valer esto que estamos diciendo, este punto, pero bueno, lo demás de clustering tiene que cumplirse, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces tres clústeres queda bastante razonable que sean estos tres, ¿sí? Bien, y para terminar, pues hoy es una clase muy cortita, simplemente para aprender a usar este comando Camins. Eh, para ver un poquito el algoritmo nada más de lo que sería el algoritmo, vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Supongamos que ya tenemos los cuatro clústeres, tenemos los cuatro clústeres originales y agarramos un punto nuevo y queremos usar el método para clasificar ese punto nuevo, ¿sí? Como decía las aplicaciones, si uno tuviera, por ejemplo, una aplicación también puede ser, queremos estudiar distintos medicamentos para curarse de una enfermedad, qué medicamento le damos a distintas personas. Entonces también depende el tipo de persona, depende de las variables de esa persona, la edad, no sé, el peso, distintas, eh, no sé, altura, bueno, un montón de cosas. Podría ser que un remedio funcione mejor para cierta población y otro remedio funcione mejor para otro tipo de población. Entonces, si uno ya tiene todo separado en clústeres, en grupos, y ya sabe, este remedio va para este grupo, este remedio va para este grupo, cuando viene una nueva persona, queremos saber a qué grupo pertenece, ¿sí? Supongo que ya tenemos los centros de los clústeres identificados,
viene una nueva persona y queremos saber, bueno, esta persona es del grupo eh, A, B, C, lo que sea. Entonces, ¿cómo le asignamos? Bueno, el método K-means lo que dice es, tenés que asignarlo al clúster tal que el centro de ese clúster sea el más cercano de todos de todos los centros al punto que estás considerando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos agregar el punto menos 1, 0, acá, perdón, después lo cambié a menos 2, 5, así, perdón, me olvidé acá de cambiar. Menos 2, 5. Queremos tomar el punto menos 2, 5 que está por acá y queremos ver a cuál clúster lo vamos a considerar. Lo hago nuevo porque lo estamos haciendo ahora para 3, para 4 y no para 3. Lo grafico acá. ¿Está bien? Estos son los 4 clústeres que ya teníamos, estos son los centros y este es el punto que queremos identificar a cuál clúster vamos a asignar, ¿sí? Acá entonces a ojo podemos ver que lo asignamos a este. Pero esto piensen siempre que podría ser todo mucho más variables y entonces no siempre es fácil graficarlo, ¿no? Para hacer los clustering. Acá, digamos, es fácil, bueno, este punto lo asigno a este clúster. Pero si fueran varias variables, no podemos hacerlo gráficamente y en general también, aunque sean en el plano, no son tan claros los clústeres, cuáles son los centros. Bueno. Entonces queremos hacer, digamos, algorítmicamente o con Python, identificar este punto a cuál de los 4 clústeres pertenece. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Cuál es lo que dice la teoría? Es este punto, calculamos las distancias a los 4 centros y nos fijamos a cuál de todos quedó más cerca. Entonces vamos a ver simplemente ese programita, no es un programita, es un for que es súper simple en este caso. Calcular las 4 distancias. Queremos calcular la distancia a este, la distancia a este, la distancia a este y la distancia a este. Entonces hacemos un for de 4 iteraciones y queremos calcular la distancia de Q al centro del punto, al centro del clúster I. ¿Sí? El clúster I sería. O sea, tenemos clúster 0, 1, 2, 3. Y bueno, acá falta escribir la fórmula. ¿Cómo calculamos la distancia de un punto a otro? ¿Cómo podemos calcular la distancia entre dos puntos? Ya sabemos calcular la norma. La norma de un punto es la distancia al cero, ¿sí? Y en general, para calcular la distancia entre dos puntos, es la norma de la diferencia, ¿sí? Lo escribo acá. Bueno, me voy a escribirlo. La distancia entre dos puntos, P y Q, la calculamos por la diferencia, por la norma de el punto P menos Q. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, tenemos dos puntos, calculamos la diferencia, P menos Q, o acá P menos Q, y le calculamos la norma a eso, ¿sí? Esa es la distancia entre los puntos, lo podemos tomar como definición. Distancia entre los puntos es norma de P menos Q. Entonces tenemos que hacer esta cuenta, norma de P menos Q, donde Q es el punto que nos dieron y P es alguno de los centros, ¿sí? Entonces tenemos que hacer np.linear.norm. Y la diferencia, acá la restamos directamente. El punto Q ya está definido como un array de NumPy. Acá ya lo definimos como el punto menos 2, 5. Y los centros, acuérdense cómo eran los centros. Los centros son las filas de esta matriz cluster centers, ¿sí? O sea, cluster centers, corchete 0 va a ser el primer centro. Cluster centers, corchete 1 es el segundo centro. Cluster 0, cluster centers, corchete 3 es el último, ¿sí? Entonces hacemos eso. De norma de la diferencia. Podemos poner acá dentro directamente Q menos kmins.clusterCenters cluster centers sin la S, cluster centers. Y corchete el punto I, ¿sí? ¿Está bien? Cluster center, corchete I, creo que un underscore más. ¿Sí? Nos da el iésimo centro con I igual 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, esto acá lo único que hacemos es imprimir, o sea, no nos quedamos por ahora con el mínimo, simplemente imprimimos las 4 distancias. Entonces acá vemos la distancia de Q, de este punto Q al centro 0, que es este, es 1, 9, 3, 3. ¿Sí? La distancia al clúster 1 es 5, 6, 5. No sé cuál es el clúster 1, pero acá como quedó muy grande debe ser este que es el que está más lejano. El clúster 2 es 2,82, 2,84 y el clúster 3 2,92. Entonces de todas estas 4 distancias, la más chica es esta de acá. ¿Sí? ¿Sí? Esta de acá. Entonces, este punto lo vamos a asignar a este punto, ¿sí? A este centro. Por las dudas, acá no estaba la lista de centros, verificamos quién es
El punto 0, el clúster 0, es este punto, ¿no? Menos 1,5, 3,11. El centro del clúster 0 es menos 1,5, 3,11, o sea que está bien, es este. Menos 1,5, 3,11 por acá. ¿Sí? Entonces, acá, mirando los cuatro valores, pudimos identificar que este punto lo tenemos que asignar al clúster 0. ¿Sí? Eso la aplicación sería si viene una persona nueva, o un individuo nuevo, o donde, por ejemplo, el ejemplo de las flores, las flores que está en el archivo este iris. Si tenemos una flor nueva y queremos saber qué tipo es, bueno, hacemos clustering y identificamos a cuál de los clústeres de distintos tipos de flores pertenece ese nuevo punto. ¿Sí? Les dejo como ejercicio nada más, lo agrego acá. eh, Ejercicio. Hacer esto como programita, si lo quieren hacer ejercicio, para no vamos a hacer todo camins, como decía, porque es bastante complicado. Pero bueno, este ya más o menos parecido a lo que hicimos recién. eh, Implementar una función que dado un punto Q y los centros C de un clustering, del clustering, identifique a qué clúster asignamos el punto Q. ¿Sí? ¿Está bien? Esto les queda como ejercicio. Para programar algo de esto, no vamos a programar el algoritmo entero, pero por lo menos esto. Si uno tiene un punto Q y lo quiere asignar a alguno de los clústeres, bueno, hacer un programita que haga esto. De esto nos faltaría simplemente, cuando ya generamos esto, identificar cuál de todos es el mayor de todos, ¿sí? El menor de todos. Se calcular las distancias y identificar cuál es el menor de todos, ¿sí? Entonces tenemos que devolver el clúster correspondiente al menor de todas estas distancias, ¿sí? Lo pueden probar. Tampoco no es tan fácil porque esta parte de identificar el índice del menor de todos. O sea, estas distancias, por lo que vimos, la podemos calcular, pero nos falta poder identificar cuál es la menor de todas, ¿sí? Si quieren lo pueden probar, pero no se preocupen, en esta parte usamos directamente Camin, si no implementamos el algoritmo nosotros. Bueno, con eso entonces terminamos. Pueden ir avanzando con los ejercicios de la práctica usando ahora el paquete de Camin, ¿sí? Bueno, hasta luego.